oh Señor, y que fluya, Señor, como un río de agua de vida, Señor, tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, guíanos, danos el entendimiento y perdónanos, Señor, Padre maravilloso, porque hemos contristado tanto tu Espíritu, Señor, que hemos ido perdiendo la sensibilidad, Señor. Ayúdanos a recuperar, Señor, bendito, esas virtudes gloriosas que tú has colocado en cada uno de nosotros, Señor. Y que, Dios mío, a través de Dios mío, Señor, bendito Dios, de este último tiempo, de tantas cosas, se ha ido perdiendo, Señor. Ayúdanos, restáuranos y levántanos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, muchas gracias te damos. Amén. Y amén. Y más amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a recapitular un poquito, vamos a retomar la enseñanza, vamos a entrar en otra faceta del Evangelio verdadero, del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de poder. En otra faceta, estamos viendo de que somos herederos de todas las promesas en Cristo Jesús, las promesas de Abraham, somos injertados en el buen olivo y que somos participantes de los dos pueblos, hizo uno solo. Ese es el misterio de Cristo, que de ambos pueblos hizo uno y nos hizo copartícipes de todas sus promesas, como dice la carta a los Efesios capítulo 3, en el versículo 3. Ahora vamos a hablar un poquitico de la renovación de la mente. Gracias. De la renovación de la mente. Algo que es vital. No se puede tener nueva vida, no podemos vivir la nueva vida, no podemos tener las bendiciones de Dios en plenitud. Estamos bendecidos, estamos hablando de eso, somos herederos. El nuevo nacimiento nos hace copartícipes de todas las bendiciones, coherederos con Cristo, amén. Pero esas bendiciones a veces no fluyen en el tiempo que Dios tiene determinado y que nosotros queremos que fluyan muchas veces, porque no tenemos las cualidades espirituales que Dios determina para que seamos plenamente bendecidos. No estoy diciendo que no estamos bendecidos, sí estamos bendecidos. Dios nos bendice no por lo que seamos nosotros, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por lo que Él es. Pero esas bendiciones también tienen unos requerimientos. Por ejemplo, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Cierto que sí, no entrará, sino es aquel que hace la voluntad de Dios. Dice, si no nos negamos a nosotros mismos, entonces no podemos ser discípulos. Hay muchos textos, pero yo no voy a utilizar esos textos. Voy a hablar de la renovación de la mente, porque estuvimos hablando en el capítulo 6 de Hebreos, 5 y 6, de que hay cosas difíciles para poder explicar a la iglesia lo que es la función sacerdotal que nos corresponde a nosotros como sacerdocio santo para Dios. Él es nuestro sumo sacerdote, nosotros somos los sacerdotes que ayudamos en la obra. Nos encomendó eso. Eso, pues, aunque algunos no lo tomen como una doctrina, es una verdad espiritual. Y para hacerlo tenemos que renovar la mente. ¿Por qué no podemos entender el sacerdocio de Cristo? Porque oímos pesadamente. Estamos siempre en los primeros rudimentos, no avanzamos, no crecemos, no desarrollamos esas virtudes espirituales. Amén. ¿Por qué estamos en esta condición? Porque tenemos que crecer. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen ejercitado los sentidos en el discernimiento de lo bueno y lo malo. Aquí se mezclan un montón de cosas y que tenemos que analizar, como es el crecimiento espiritual, como es el desarrollo de los sentidos espirituales. Y vamos a empezar por la renovación de la mente. Amén. Bueno, llegamos a un punto en que en el capítulo 6 de Hebreos hablamos acerca
de que debemos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ay, vaya ruido. Bueno, estábamos diciendo que la carta de los Hebreos dice que la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Amén. Entonces hay que producir algo, pero no podemos producir si nuestra mente no capta la idea, no capta el pensamiento de Dios, no capta el mensaje, no capta la responsabilidad, no somos transformados. El poder del Evangelio consiste en transformar nuestras vidas. Si nosotros no somos transformados, estamos perdiendo el tiempo. Estamos siendo únicamente cristianos nominales, cristianos de nombre. Amén. En sí, la Biblia dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios. Anoche hablamos de esa primera parte, de ese primer versículo, que es por la misericordia de Dios. Y vimos más o menos, tratamos de entender a través del contexto del capítulo de Romanos. Ubíquese en Romanos capítulo 12. ¿Cuáles son esas misericordias de Dios? Ya vimos que es que nosotros que no éramos pueblo, nos hizo pueblo a través de la obra de Cristo, etc. Pero vamos a continuar y vamos a hablar aquí de esto. Llegamos aquí. Estamos hablando del servicio, de que tenemos que servir, que el propósito de Dios es que nosotros vamos a hacer esas buenas obras que nos encomendó. Pero hemos visto tantas cosas que no quiero que usted mezcle una cosa con otra. Vamos a estudiar única y exclusivamente en este tiempo la renovación de la mente para poder recibir las bendiciones y para poder hacer lo que Dios nos manda. Simplificémoslo así. No quiero, hermanos, dice el capítulo, Romanos 12, estoy en Corintios. Gloria a Dios. Dice: os ruego, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Anoche tratamos de hablar algo de eso, avanzamos bastante. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto racional, el culto inteligente, el culto permanente de ración, es presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo. Es decirle: Dios, aquí está mi cuerpo, aquí está este cuerpo para glorificarte. No podemos glorificar a Dios sino con lo que hacemos. No podemos glorificar a Dios con el alma, porque el alma no se ve. Usted puede ser muy transformado, puede ser muy espiritual, puede hablar en lenguas, tener todos los dones, tener mucho poder, y usted va por la calle, no se diferencia con otro, sino a través de la manifestación de su cuerpo. De tal manera que ahí involucra un montón de cosas que no la vamos a hablar por el momento, pero que al final hasta estaremos hablando. Y dice: no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces la renovación empieza con el cambio de mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para comprobar lo que es bueno, agradable y perfecto para Dios, no para nosotros. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en Él. Para nosotros puede ser desagradable, puede ser maluco, puede ser incomprensible cómo tenemos que perdonar al que nos ha hecho daño. Amén. Pero eso no podemos perdonar y no podemos salir de todo ese conflicto, y eso nos roba las bendiciones. Entonces no podemos salir de todo ese conflicto si no cambiamos nuestra manera de pensar. Y tenemos que aprender a pensar bíblicamente. Ahora, ¿dónde va la renovación de la mente? La primera pregunta: ¿tenemos una mente bíblica? Porque cuando uno trata de conducirse así, entonces a mí, por ejemplo, me han dicho puritano, y me honran con eso, porque los puritanos no aceptaron sino la palabra de Dios, pero influenciaron el mundo. Amén. Y nosotros aquí estamos influenciando, o nos estamos dejando influenciar del mundo. Será una buena pregunta para poder contestar este texto, de tal manera que vamos a empezar a mirar qué tan importante es renovar la mente. Qué tan importante es eso. Amén. Vamos a irnos a Mateo capítulo, que será 22. Capítulo 22.
Ay, Señor, aquí necesito yo que me ayudes para yo renovar mi mente también. Bueno, capítulo 22, versículo, el gran mandamiento. Vamos a leer esta porcioncita bíblica, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento de la ley? ¿Cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es el principal mandamiento de Dios? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La pregunta en este versículo 37 dice: amarás al Señor con toda tu alma, ¿cierto que sí? Con todo tu corazón y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Yo le pregunto aquí, nos tenemos que preguntar, si es el más grande, el más importante, el primer mandamiento que nosotros tenemos que cumplir, no dice que los demás no hay que cumplirlos, dice que es el principal, que el primero es el primero. Si a usted le dice, por ejemplo, yo quiero que me dé un lugar en esta empresa, me dé un trabajo, ¿verdad? Pero lo primero que tiene que hacer es reunir ciertos requisitos. Yo tengo una nieta que es muy bien parecidita, bien hechecita, bien bonita. Entonces ella empezó a modelar para eso, lucir vestidos, ¿no? Y le dijeron, para poder modelar, tiene que tener mínimo 1,70 de estatura. Le faltaban 3 centímetros. Por eso declinó en su aspiración. No pudo ser modelo. No, desnudo, no, modelar ropa. Pasarela. Entonces le faltaban 3 centímetros. Entonces son requisitos. Entonces, para ser un buen cristiano y para poder tener todas las bendiciones de Dios, lo primero que tenemos que hacer ese es el primer mandamiento. Que nosotros no hemos estudiado, que nosotros no atendemos, que nosotros lo echamos, lo excluimos, pero es el requisito principal. Amén. Para usted aspirar a ser presidente de la República, aquí en este país, en este, no en otro, tiene que ser colombiano de nacimiento. Si usted nació en otro lado, lo trajeron de 1 mes, de 2 meses, pero tiene su filiación en otro país, no lo acepta, no clasifica. Amén. Ahora, si vamos a hablar de amar al Señor con todo el corazón y con toda tu mente, entonces quiere decir que nosotros no podemos amar otras cosas antes que a Dios, porque rompemos el requisito. No sé si me está cogiendo la idea, pero podemos mirarlo. Podemos mirar algunas cosas acerca de cómo es la mente del hombre. ¿Qué pasó con la mente del hombre? ¿Qué ocurre? ¿Qué condiciones tiene la mente del hombre antes de venir a Cristo? ¿Cómo quedó la mente del hombre después de que pecó en el Edén? ¿Cómo quedó? Si nosotros vamos estuvimos hablando un poquito de que ya no quiero que andéis como nosotros gentiles que andan en la vanidad de la mente. Entonces la mente es la que tiene llena de vanidad al hombre. Cuando el hombre tiene una mente no renovada, entonces es una persona que es vanidosa, se envanece, no tiene vanidad, es una mente hueca, sin sustento, sin bases. Anoche hablamos de eso. Entonces estamos viendo cómo la gente se envanece con los títulos, se envanece con los cargos, se envanece con la riqueza, se envanece con la juventud, con su apariencia, con sus fuerzas, con su exquisitez. Se envanece de cosas que no tienen, con un carro, con un vehículo, una moto, lo que sea, se envanece. Entonces una persona envanecida está cumpliendo el primer requisito, entonces por eso es que muchas veces las bendiciones no fluyen. No tenemos toda esa plenitud de bendiciones que Dios nos quiere dar. Pero miremos
algunas cosas más. Miremos cómo quedó la mente del hombre, cómo quedó. Miremos en la segunda carta a los Corintios, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, será, algunas formas, cómo se comporta la mente, cómo nosotros tenemos que aprender para poder tener una mente renovada. Dice, pero si nuestro evangelio, versículo 3, está aún encubierto, o sea, no hay revelación de Dios, no hay la revelación del propósito de Dios. Venimos al evangelio. Si nuestro evangelio no le cambia, no cambia a una persona, no puede transformar a una persona. Si en el evangelio usted lo predica, la gente no acepta. La gente dice, bueno, yo sé que sí, que yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios hace milagros, oren por mí, que yo quiero un milagro, que yo quiero ir a la iglesia, pero no únicamente para suplir su necesidad temporal, de momento lo que tiene, pero no está interesado en cambiar su vida, es por esto. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, y aunque reciban milagros, y aunque reciban beneficios de Dios, se van a perder. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Primer punto que vamos a tratar aquí. El evangelio no se va a revelar siempre y cuando nuestra mente esté llena de tinieblas. Si nosotros no entendemos el evangelio, es porque el Dios de este siglo, el sistema de allá afuera, que está manejado por Satanás, ha influenciado tanto la mente del hombre que el hombre no entiende las cosas de Dios. Por eso no se entiende que hay que dar el primer lugar a Dios, no se entiende que la Biblia dice que hay que amar a Dios con toda la mente, pero muchas veces estamos orando, muchas veces estamos en un culto y nuestra mente está pensando en el balneario, está pensando en la familia, está pensando en la cena, está pensando en la invitación, está pensando en el trabajo, está pensando en la cocina, está pensando en tantas cosas. La mente no está concentrada en lo que Dios quiere que nosotros la concentremos, que le demos el primer lugar. ¿Cuál es el primer mandamiento? A amar a Dios. No estamos hablando del amor, estamos hablando de la mente. Del amor ya hemos hablado y hablaremos ya después en este referente. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Que la mente tiene que conducirlo a amar a Dios. El amor de Dios, la mente tiene que conducirlo a reconocer el amor de Dios, que Él nos amó primero. Y la mente nos tiene que llevar a decirnos cómo podemos amar a Dios, cómo yo puedo amar a Dios. Primero siendo agradecido con lo que Dios hizo. ¿Cómo yo lo puedo entender? Yo se lo voy a tratar de hacérselo entender en el capítulo 2, o que lo podamos entender en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Dice la Biblia en el versículo 1 que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. El pecado me tenía muerto a mí, o sea, separado de Dios. La muerte quiere decir separación. Amén. Yo cometía delitos espirituales, delitos contra la santidad de Dios, delitos contra el reino de Dios. Aquí muy buen ciudadano, cumplidor, pagador de impuestos, correcto, intachable. Aquí, pero la diferencia no la hace lo visible, terrenal, la diferencia la hace lo que Dios conceptúa, cómo nos ve Dios. Que dice que éramos delincuentes espirituales. ¿Por qué? Porque aquí dice, en los cuales estamos muertos en los pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la causa del pecado? Seguir las corrientes de este mundo. ¿Cómo renovamos la mente? No siguiendo las corrientes de este mundo. Párele.
no dejándonos influenciar por las corrientes de este mundo. El mundo corre hacia un lado, el reino de Dios corre hacia el otro. Entonces, normalmente, siempre las personas viendo qué tiene de malo. Todo no puede ser religión, todo no puede ser iglesia, todo no puede ser Biblia. Es demasiado ortodoxo, es demasiado puritano, es demasiado legalista. Eso no es ser legalista. Entonces estamos mirando nosotros, hermanos, las cosas a la manera nuestra, como el mundo las ve. Y el Señor dice que para poder renovar la mente, no podemos adaptarnos a este mundo. O sea, ya Él me sacó del mundo. Ahora yo tengo que adaptar mi mente. Mi mente transformada va a hacer que yo me adapte al reino de Dios, a lo espiritual, a lo bueno, a lo que viene de Dios. Entonces nosotros estamos tan adaptados al mundo que no le damos el primer lugar a Dios. Y el primer mandamiento está en Deuteronomio: oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Entonces nuestra mente tiene que estar enfocada en las cosas que ama Dios y en las cosas que no interfieran en el amor de Dios. Que glorifiquen a Dios. Todo lo que yo haga, todo lo que piense, todo lo que haga, de hecho, de palabra, tiene que glorificar a Dios. Entonces pensamos es únicamente en función de nuestro propio beneficio. Glorifica a Dios. Muchas cosas de las que nosotros hacemos, glorifica a Dios que yo me disguste con usted, no glorifica a Dios. Glorifica a Dios que yo hable mal de usted, no glorifica a Dios. Glorifica a Dios que yo no le sirva en nada, en ninguna área, no glorifica a Dios. Fuimos creados para la gloria de su nombre. Este pueblo para gloria mía lo he creado, mis alabanzas publicará. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? Publicando las grandezas de Dios. No solamente cantando, porque la gente quiere cantar más que bollo fino. Bueno, es parte de la forma como se hace, si se hace con ese propósito. Pero aún ni cantando a la gloria de Dios, si no hay un enfoque hacia eso. Si estamos haciéndolo para sobresalir, para que nos reconozcan, etc. Entonces dice que nosotros anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Leímos en el texto anterior que si nuestro evangelio está encubierto, o sea, si no tiene revelación, si la gente no puede entender el propósito del evangelio, si no se le ha revelado la gloria de Dios, si no se le ha revelado que es un miembro del cuerpo, si no se le ha revelado que tiene que hacer algo para glorificar a Dios, es porque el diablo, el príncipe de este mundo, le ha cegado el entendimiento. ¿Por qué? Porque está siguiendo las corrientes de este mundo. ¿Y qué pasa si yo meto las corrientes de este mundo aquí a la iglesia? Porque estamos enceguecidos. Mire, esa desobediencia, dice, conforme a la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, el mundo contiene un espíritu para que los hijos de Dios anden en desobediencia. El espíritu que hay allá afuera, el espíritu que controla el mundo, ese espíritu de la potestad del aire, ese espíritu de mundanalidad, el espíritu mundano impide que se glorifique a Dios, que se obedezca a Dios. Verso 3, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. ¿Cómo opera ese espíritu para llevar al hombre a desobedecer a Dios? Su mente va a estar puesta en las cosas de la carne, va a hacer que la carne, o sea, el sistema que nos deleita
en nuestra carne, el sistema del mundo impuesto por Satanás para traer deleite. El hombre tiene que aprender a deleitarse en Dios y deleitarse en las cosas que Dios creó para él, para la gloria de su nombre. ¿Amén o no? ¿Están entendiendo o no? Bueno, porque dice aquí una cosa, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, íbamos a la condenación, íbamos al juicio. Eso éramos nosotros. Entonces, mi mente tiene que captar esta verdad espiritual, se me tiene que revelar que yo era un hijo de ira, yo era un hijo para ir a la condenación, aunque era hijo, Dios me creó, yo no estoy siendo de un mico, ni de un gorila, ni nada de esas cuestiones, sino que soy hechura de Dios, soy creado por Dios. Pero que el diablo implementó un sistema a través del orgullo, a través de la vanidad, cuando los deseos de los ojos, ahí se mezcla todo esto. Vamos a tratar de entenderlo. Yo quiero que sea nomás que entendamos esta introducción. ¿Cómo fue la caída del hombre? Contradecir lo que dice Dios. Dios dice, no coma, y la serpiente dice, el diablo dice, no pasa nada. La Biblia dice, congréguese, y el creyente dice, no pasa nada. El diablo dice, no pasa nada. En la Biblia dice que hay que orar sin cesar y clamar a Dios, y el diablo dice, no, eso es mucha religiosidad. La Biblia dice que tenemos que perdonar, y el diablo dice, no, pero que venga él, porque no le hizo nada, el que falló fue él. Amén. La Biblia dice que nos tenemos que ser santos como Él es santo, y el otro dice, no, usted lo que quiere es que yo sea un santurrón. Yo no veo nada de malo. Esa controversia viene del Edén. Y entonces cuando uno acepta lo que el diablo dice, inmediatamente uno sale, lo expulsan del Edén. Y fuera del Edén, entonces vienen los espinos y cardos de que estamos hablando allá en Hebreos 6, la tierra que produce, después de recibir la lluvia que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. La que produce espinos y cardos está próxima a ser maldecida y sus fines es quemada. Pero esperamos, dice, más nosotros hablamos de cosas mejores para ustedes, porque Dios no es injusto por olvidar la obra de fe y el trabajo de amor que habíamos estado hacia su nombre, habiendo servicio a los santos y sirviéndoles aún. Y yo les digo esto para que no nos hagamos perezosos. No se sirve a Dios por pereza, dice la Biblia, no lo digo yo, que nos hacemos perezosos porque no nos cae la lluvia, que es la enseñanza que hemos estado viendo, y no producimos lo que la enseñanza nos dice que tenemos que producir para que otros se nutran, porque no es la planta la que se nutre del fruto, son los demás los que comen de ese fruto. Amén. Miremos Primera de Juan con este pensamiento, porque no hemos terminado. Capítulo 2. Para que usted se dé cuenta que nuestra mente no ha captado muchas cosas. Yo quiero hacer una pregunta mientras yo tomo este cafecito caliente. Quiero hacerle una pregunta. Usted me la va a contestar. Versículo 15 del capítulo 2 de Primera de Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa
y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a estar hablando sobre este verso, pero vamos a estar desarrollándolo con un pensamiento. De tal manera amó Dios al mundo. Ya lo sabes, ¿cierto? Que envió a su Hijo. Dios nos está prohibiendo que amemos lo que Él ama. Él amó al mundo y nos prohíbe a nosotros que no amemos al mundo. ¿Ha pensado en eso? ¿Su mente lo ha captado la idea? ¿Cómo Dios puede mandarme que yo ame o que yo no ame una cosa que Él ama? Él ama la obediencia. Yo debo obedecer porque Él ama la obediencia. Yo debo amar la obediencia. ¿Cierto que sí? Él ama a los que le aman. Yo debo amar a Dios porque Él me amó primero. Pero ahora me dice, no améis el mundo. Pero Él lo amó y envió a su Hijo. ¿Usted lo entiende? Entonces, quiere decir que la palabra mundo, allí, es cosmos, con K, cosmos, que es su creación visible, hablemos de lo aquí nomás de lo terrenal, que Él puso para el hombre, para que lo disfrute para la gloria de su nombre. Él quiere mostrar en los siglos venideros las inescrutables riquezas de su gracia con nosotros, para mostrar su gloria. Amén. Este sistema, lo que Dios creó, Él quiere que nosotros lo disfrutemos, que lo amemos. Pero aquí dice, pero porque todo lo que hay en el mundo, ya esa palabra mundo es un sistema que se estableció desde el Edén. Y usted tiene que preguntarse, ¿cómo lo entiendo yo? Lo que Dios amó es antes de Génesis 3. Lo que Dios dice que no ame es lo que pasó después de Génesis 3 para acá. Entonces ahora tenemos en el mundo todo lo que hay en el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Por ejemplo, el aparatito ese que no le falta en su mano. Hay gente que no puede vivir sin ese aparatito, que llama teléfono celular, o smartphone. Hay gente que no puede vivir sin eso. Lo ama tanto. Duermen con él. Aún quieren seguir escuchando dormidos y se quedan dormidos con los audífonos y ese aparato prendido. Ha habido más de un accidente. Pero es que ahí tengo la Biblia, tampoco voy a decir, como decían anteriormente, que el cajón del diablo, porque eso es una equivocación. Sí, correcto. Pero ama tanto la Biblia o ama el teléfono, porque cuando no tenía teléfono, no dormía así con la Biblia. Ni se la pasaba todo el tiempo con la Biblia, no, que todo el tiempo no lo está utilizando la Biblia. Lo tienen, a veces se tiene la Biblia de despiste para que digan que está en la Biblia, pero no está en la Biblia. Y Dios dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Entonces nuestra mente tiene que estar enfocada en las cosas de Dios. Eso es legalismo, eso es puritanismo, llámeme así. Me honra por eso. Pero lo demás no glorifica a Dios. Entonces todo lo que hay en el mundo, los deseos de las carnes, los deseos de los ojos, la vanagloria y la vida, cuando yo cojo un aparatito de esos, que es tecnología, y Dios nos ha bendecido con la tecnología, por eso podemos utilizarla para la gloria de su nombre. ¿Cómo la utilizo yo? Oyendo y predicando y usándolo para transmitir la palabra de Dios y para ver todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Cuando ese aparatito que Dios permitió, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, el adelanto tecnológico y todo porque Dios vela sobre la ciencia, cuando no proviene de Dios,
cuando yo lo estoy utilizando para escuchar cosas que no son de Dios, que no glorifican a Dios. ¿En qué glorifica a Dios? Que fulano y fulana se han divorciado y han tenido o que se hayan casado este locutor o este periodista o este fulano que es bisexual, se casó con 2 hombres al tiempo. ¿En qué glorifica a Dios? ¿En qué me sirve? ¿En qué me nutre? ¿En qué me sirve? Me sirve para dañar mi mente, para dañar mi corazón. Me sirve para a veces para crear conflicto dentro de mí. ¿De qué me sirve el chisme de la farándula? A mí, de estar viendo en ese aparatito donde tengo la Biblia que glorifica a Dios, ¿de qué me sirve los bochinches de la farándula, los chistes groseros y todo? ¿De qué me sirve si eso no glorifica a Dios? Si mi mente se va de Dios cuando yo me dedico a mirar todo eso. Y debo amar a Dios con toda mi mente. ¿De qué puede servirme? ¿De qué puede nutrirme? ¿Cómo yo puedo ser transformado? ¿Cómo me puedo alejar de las corrientes del mundo cuando estoy nadando en ellas? Dice que para poder, que tengo que ser transformado mediante una renovación de mi mente. Una renovación que la va a hacer el Espíritu de Dios. ¿Cómo la va a hacer el Espíritu de Dios? Con la palabra. Pero yo estoy nadando de esas corrientes del mundo. ¿Cómo? Con las redes. Pero que yo tengo para los cristianos, bueno, eso no es del mundo, eso glorifica a Dios. ¿Y el resto? La comida que me como yo, vanagloria. Reproducir una mujer allí con poca ropa o sin ninguna ropa, deseos de los ojos. En la casa que compré, con la terraza cubierta. ¿Se da cuenta? En un ejemplo sencillo. Estamos nadando en las corrientes del mundo. Y como nadamos en las corrientes del mundo, nos acostumbramos. Yo estaba mirando en alguna de esas cosas cómo este hombre mandatario de Rusia, ¿no? Cómo abren en el hielo, rompen el hielo y queda el agua ahí, el mar congelado. ¿Sí? Y cómo él en pantaloneta se sumerge y sale como si estuviera en agua caliente. Él está acostumbrado a nadar a esas temperaturas. Vaya, métase usted a ver. No es capaz de quitarse la ropa, de ponerse la pantaloneta, no es capaz. Él está acostumbrado a nadar de esa forma. Y nosotros estamos tan acostumbrados, el mundo se nos metió hasta los tuétanos. Por eso la gente no se congrega, por eso la gente no lee la Biblia, que estaba hablando de cristianos, de gente que va a las iglesias, que son profesión por Cristo. Porque estamos siguiendo las corrientes del mundo. ¿Para dónde va el mundo? El mundo va hacia el fin y nosotros corremos hacia el fin. Estamos viendo las señales y no nos apercibimos, no nos detenemos. Estamos viendo las señales del fin del mundo y el mundo dice, no, toda la vida han habido plagas, toda la vida han habido pestes, y nos dejan la peste bubónica, la fiebre negra, no sé qué, y nos sacan todas esas plagas que han habido. Esta es otra más. Porque si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, ojo con eso, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de Dios en la faz de Jesucristo.
la iglesia de este momento, la iglesia de Jesucristo, en un alto porcentaje, no sé cuánto, si el 90 o 99 o el 80%, no sabe absolutamente nada ni tiene temor de su condición espiritual a puerta de la venida del Señor. Basta mirar las peticiones. Nuestro enfoque está hacia el dinero. El enfoque del mundo está hacia la productividad. El enfoque del mundo está hacia todos los adelantos tecnológicos. ¿Cuál es el enfoque de la iglesia? Cuando Dios dice que tenemos que glorificarlo con todo lo que hagamos, ese puntico lo va a dejar para que nos extendamos después. Amén. Entonces aquí tenemos, dice que todo lo que hay en el mundo, sistema, que no creó Dios, Dios creó el mundo, pero el enemigo, a través del engaño, del pecado, trastornó el mundo y creó su propio reino de tinieblas. Entonces nosotros estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Éramos por naturaleza, la naturaleza nuestra era de condenación, hijo de juicio, hijo de ira. Amén. Y Pablo, anoche hablamos, ya no quiero que andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, ¿en qué condición quedó la mente después del pecado? Diga, en una condición de vanidad. Entonces la mente es vana, no tiene un soporte, un sustento, ¿no? Es una mente vacía, hueca. ¿Cómo más tenemos nosotros? Teniendo el entendimiento entenebrecidos. Entonces, ¿cómo estaba la mente? La vanidad que hace le da cabida a que se llene de tinieblas. Por eso hay maldad, hay corrupción. Usted escucha noticias de cristianos, de iglesias, de predicadores, de cosas que nos avergüenzan, cosas que dañan. Y un testimonio deteriorado, que las consecuencias es que la gente nueva no se quiere convertir, los de afuera no se quieren convertir y los de adentro tampoco. Son pocos los convertidos. ¿O cómo usted cree que el Señor dice, por ejemplo, al pueblo de Israel, nunca le dice que se arrepienta, le dice que se convierta? Convertidos a mí con ayuno, lloro y lamento, regad vuestros corazones, no vuestros vestidos, dice el profeta Joel. Es que es su pueblo, es el pueblo de Israel, que tiene una promesa, que tiene un pacto y todo, pero se alejó de Dios. ¿Por qué? Influenciado por los pueblos paganos. Lo primero que dice que cuando uno habla de esto, dicen que uno es legalista. Lo primero que puso Dios fue: no se junten, como diría el humorista mexicano, no se junten con la chusma. No anden de yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué se da en las iglesias hoy? Matrimonios. Que si me casa con el pastor, que usted me casa con ¿ese quién es? No, yo no sé, pero yo me quiero casar por la iglesia evangélica. Amén. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Llama yugo desigual. Todo eso se está viendo. Y no solamente eso, sino que ya ahora quieren que se casen entre hombres y mujeres. Esas corrientes ya se metieron y ya hay, hombre. No podemos tapar el sol con un dedo. ¿Cómo así que un pastor se está casando con el ministro de alabanza? Y una pastora, Dios le dijo que la podía casar con otra mujer. Entonces, ¿qué pasó? Está fallando la palabra. Se equivocó Dios. No es que el modernismo, es que ahora es así, es que estamos en el siglo XXI. No, Dios no cambia.
Su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad, no cambia, no vive en este plano nuestro, temporal, que está afectado por las tinieblas. Por eso nos tiene que sacar de aquí y llevarnos a la eternidad. Pues estamos aquí, siendo probados, siendo formados, siendo desinfectados prácticamente. Ahora que está de moda esa palabra. Amén. Ahora aquí dice, ¿cómo quedó nuestra mente? Ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. Anoche hablamos de ese punto. Pero ¿cómo más nosotros podemos percibir la mente? En la mente con la cual tenemos que amar a Dios, está amando las cosas del mundo, está sumergida en las corrientes del mundo. Esto es lo más importante. La casa, el carro, el perro, la familia, el trabajo, que Dios. Y lo bueno es que alegamos. No, pero yo amo a Dios. Ese es el primer mandamiento. De ahí parte todo. De ahí parte la renovación, de ahí parte la transformación, de ahí parte el cambio de vida. De ahí parte también la eficacia nuestra como cristianos y poder recibir de Dios todo lo que Él tiene para nosotros. Miremos qué pasa, cómo queda la mente. Vamos otra vez a la segunda carta a los Corintios, ahora en el capítulo 3. Versículo 14, 3:14. A ver, le damos un contexto pues para que usted sepa más o menos, entienda qué es lo que estamos hablando. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, verso 10. Capítulo 3 de la segunda carta, verso 10. Capítulo 3:10 de la segunda de Corintios. Porque aún lo que fue glorioso, está hablando de la experiencia en el monte Sinaí. Ahí Dios mostró su gloria, para una gloria que no la mostró en su plenitud, sino para que el pueblo viera que Dios estaba con ellos y que obedeciera a Moisés y que le diera una ley temporal. Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, más gloriosa, que es Cristo. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Cristo permanece Rey, Señor y Dios. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Está hablando de la ley, ¿no? Yo voy al monte, estoy en la presencia de Dios, es imposible que no se me pegue la gloria de Dios. Yo desciendo con estas tablas, el rostro de Moisés alumbra de la gloria de Dios, pero ellos no pueden poner los ojos en Moisés y mucho menos en la ley que trae Moisés, que esa ley es temporal. Esa ley tiene como propósito que el hombre conozca que Dios es un Dios juez, un juez justo que nos va a juzgar por su palabra, por su ley, y que la ley nos va a dar conocimiento del pecado. Y no pueden poner los ojos en eso, porque luego va a venir una gloria más eminente, que es la gloria de Dios en la persona de Cristo. Amén. Pero en el entendimiento de ellos se embotó. El entendimiento de ellos se embotó. ¿Sabe qué es embotarse? Dicen Proverbios que si el hacha pierde su filo, si el hacha se embota, o sea, pierde su filo, hay que añadir más fuerza, ya no corta. El entendimiento de ellos no pudo discernir ese evento en el Sinaí. No pudo darse cuenta que ellos son el pueblo de Dios, que fueron sacados de pura gracia, de bondad, de misericordia de Dios, que los trae ahí, que ellos son idólatras, que tienen un montón de resabios, que pecaron 40 años por el desierto, y ahora esa ley los va a llevar a reconocer su pecado y a consagrarse a Dios, que era lo que Dios quería, para que cuando viniera Cristo el trabajo fuera más fácil.
Amén. Como nosotros venimos del mundo, sin Dios y sin nadie en el mundo, y llegamos aquí, y entonces la Biblia es lo que nos va a decir que nosotros estamos perdidos en el mundo, en la ignorancia, que hacíamos cosas malas, que borracheras, que orgías, que toda esa cuestión lo condena a Dios. Y yo, uy, Dios mío, ¿de dónde tú me sacaste? Ellos no entendieron que los había sacado de Egipto, antes tenían ganas de volverse, ¿no? El entendimiento de Dios se embotó. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, o sea, la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces ellos pusieron los ojos, fue en esa experiencia, ¿no? Que se estaban cumpliendo las promesas de Abraham, que salieron allá de la esclavitud, porque Dios cumplió su promesa, que nombró a Moisés, como pudo haber nombrado otro cualquiera. Porque no era Moisés el que tenía el poder, no era Moisés el que tenía la autoridad, no era Moisés el que les dio la ley. Dios la envió por medio de Moisés, como hoy en día se hace lo mismo. Hoy en día la iglesia venera, adora, idolatra a un pastor, idolatra una membresía, un nombre que tiene allá, un rótulo, aviso, como quieras llamarlo. Y no entiende que lo que Dios está usando son ministerios, hombres y mujeres que prediquen la palabra de Dios, que tengan revelación para que nos hagan entender los propósitos de Dios, para que glorifiquemos a Dios, para que nuestra mente se quite ese velo del corazón. Entonces ellos, el velo se quedó en el corazón. ¿Por qué? Porque ellos no amaron a Dios con toda su mente y con todo su corazón. Ellos se amaban a sí mismos. Somos el pueblo de Dios, se llenaron de orgullo, de vanidad. Somos hijos de Abraham, somos circuncidados, tenemos pacto. Eran los argumentos que ellos tenían. ¿Cuáles son los argumentos que nosotros tenemos hoy en día? Tenemos miedo al COVID. Nuestra mente no ha captado que la obra de Cristo en la cruz del Calvario destruyó al que tenía el imperio de la muerte para librar a todos los que por el temor a la muerte estaban bajo esclavitud, y seguimos en esclavitud como iglesia. No estoy hablando a título personal, como iglesia. La iglesia sigue en esclavitud porque le tiene miedo al COVID, pero no tiene temor del que lo puede librar del COVID. Tiene el miedo al COVID y se pone todo lo que mandan, y está bien, hay que hacerlo. Hay que hacerlo por obediencia, por sometimiento a las autoridades. Pero no tienen temor de mentir. No tienen temor de seguir las corrientes del mundo, pero tienen temor al COVID. Le queda el velo en el corazón. ¿Por qué? Porque hay un versículo en 1 de Juan 5:18 que dice que todo aquel que es nacido de Dios no peca. Porque el que está en la simiente, la simiente que fue plantada en él, esa simiente impide que peque. O sea que la palabra plantada en mi corazón impide que yo peque. Y el maligno no lo puede tocar. Pero vemos montones de gente, hermanos, que han sido tocados por demonios. Hay gente deschavetada, hay gente loca, cristianos suicidados, pastores suicidados. No los estoy condenando, pero no podemos ocultar esos testimonios. ¿Qué pasó entonces? La gente le pregunta a uno, ¿y por qué se suicida? No es que predica la palabra, que por depresión, todo eso está bien. Pues la información, pero no se justifica eso. Eso no glorifica a Dios. ¿Qué pasó entonces con estas personas? No estamos juzgando a nadie. Estamos tratando de entender
que de tal manera amó Dios al mundo, pero que el mundo se pervirtió y produjo unas corrientes que lo alejan de Dios. Las corrientes del mundo lo alejan de Dios. Y entonces el Señor dice, no ame eso, porque todo lo que hay en el mundo, dentro del sistema, amén. Yo creo que una playa, esas buenas bahías que hay, de aguas impresionantemente, paisajes hermosos, no los creó Dios para la mafia ni para el diablo. Los creó para que sus hijos disfruten. En la tarde hablamos de eso. Claro que ayer les hablé algo, pero aquí en la parte interna. Vamos a ver cómo acomodamos todo eso que hablamos ayer para sacarlo. Que lo puedan entender. Pero si uno se va a una playa de esas, va a disfrutar, porque lo que Dios creó es para que con acción de gracia nosotros disfrutemos de ello. Pero no para ir a hacer lo que hacen ellos. A desnudarnos en una playa nudista, que es impresionantemente hermosa esta playa. Sí, pero yo no puedo seguir las corrientes del mundo. No puedo deleitarme en lo que el mundo se deleita. Eso no lo ama Dios. Él amó el mundo. Su creación ahí incluye al hombre. Porque ¿cómo es posible que va a redimir al hombre y amó al mundo? Pasó todo lo que él creó, él quiere restaurar todas las cosas. Aún la tierra gime y está con dolor de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque ella misma se da libertad a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, dice la Biblia. Aquí tenemos que analizar un montón de cosas. ¿En qué pensamos? La mente puesta en las cosas de la carne, esa enemistad contra Dios, porque Él no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Entonces hay un sistema que se llama sistema del mundo, sistema de pecado, sistema de la carne. Cuando nuestra mente está puesta allá, estamos enfocando nuestra vida allá, entonces no podemos sujetarnos a Dios. No podemos, aunque hagamos esfuerzos, porque hay una lucha interior entre nosotros, entre lo espiritual y lo carnal. El espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. Y cuando yo sigo las corrientes del mundo, no puedo decir que soy espiritual o que es que no, yo sí oro en mi casa, hermanito, yo cuando me arrodillo allí en la casa, usted debe salir un humito, hermano, y usted cree que es la gloria de Dios. No, hermano, es el fuego que saco con las rodillas, hermano. Ahí está quemada la baldosa donde yo me arrodillo. No venga con ese cuento a mí. Porque la mente puesta en las cosas de la carne, esa enemistad contra Dios, pues no se sujeta a Dios ni tampoco puede. No puede sujetarse a Dios y Dios dice, ore, clame, congréguese, lea la Biblia, sirva y todo eso. Y no puede, el cristiano no puede. ¿Por qué? Porque la mente está enfocada en las cosas de la carne. Por eso muchas veces tenemos enemistades hasta con el pastor, porque lo que dijo no me gustó, pero si eso es lo que dice la palabra, sí, pero a mí no me gustó. No es que yo caiga caballo en la monta, pues que lo dijo por mí. No hay que decirlo, alguien lo tiene que decir. Sí, pero es que a mí no me gusta, ¿por qué no lo dice de otra manera? Porque está escrito de esa forma que se lo dije. Pues que se pueda decirlo como, sí, eso es lo que hace el mundo, la hipocresía. ¿Ah? ¿Lo dijo por mí? No, disculpe, si se ofendió, disculpe. Yo lo dije así por decirlo, pero no más. No, sí lo dijimos para la iglesia, porque a la iglesia que le estamos predicando. Entonces, la primera implicación para que haya una transformación es entender qué Dios quiere, cómo Dios quiere que funcione nuestra mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Ese es el principal mandamiento, es el primer mandamiento, es el inicio. Entonces, si no amamos a Dios así, ¿cómo vamos a poder producir hierba provechosa aquellos por los cuales es labrada para que reciba bendición de Dios?
Entonces las bendiciones son para nosotros. No avanzamos mucho, pero vamos a continuar. Vamos a seguir hablando de cosas que tienen que ver con la renovación del entendimiento, de la mente. Nuestra mente tiene que ser bíblica. Y nuestra mente bíblica va a producir un lenguaje bíblico. Y nuestro lenguaje bíblico va a proceder un actuar bíblico. Tal y cual es la mente del hombre, tal y cual es el pensamiento del hombre, así es él. Amén. La Biblia nos está hablando mucho de esto. Mi hermano querido, vamos a tener una serie de versículos allí que ustedes están esparcidos por toda la Biblia. Yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros. Nuestra mente tiene que estar de acuerdo con la mente de Dios. Es más, la Biblia dice, espero el leo pues para que podamos entender esto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice: os ruego, hermanos, por el nombre de Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estamos unidos en una misma mente. Cuando logremos cambiar la mente, se acaban las divisiones. La iglesia de Corinto empezó una división porque pensaban diferente. Pensaban que Pablo era mejor que Apolos y que Apolos era mejor que Pedro, etc. Amén. Capítulo 2. Si nuestro evangelio está encubierto, entre que los serpientes está encubierto. Mire, cuando uno tiene madurez espiritual, dice la Biblia, dice, vamos a mirar aquí, ay Señor, capítulo 2. A ver, hay dos versículos aquí de este es muy rico en este entendimiento de esto. Capítulo 10, capítulo 1, aquí está, capítulo 2. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y dice aquí, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, o combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales, dice otra versión. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice la Biblia. Ya nos la dio Dios. ¿Cómo? A través del entendimiento de la palabra, a través del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos nosotros actuar, pensar, decir, juzgar y planificar las cosas como las planificaría Cristo.
¿qué haría el Señor Jesucristo en este tiempo, en esta hora, si Él asistía a una sinagoga, si el Señor asistiera a esta sinagoga, iglesia o templo, como usted quiera llamarlo, y el Señor estuviera en este momento sobre la tierra? ¿Qué estaría Él haciendo? ¿Estaría en el río? ¿Andaría de fiesta? ¿Estaría en una actividad diferente o diría, en los negocios de mi Padre debo estar? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a darle a esto de la renovación de la mente y a comprender un poco de cosas que pues hasta ahora apenas estamos tratando como de poner una base para hablar de cada una de ellas. Vamos a tener que repetir todo esto ya un poquitico más desclasificado, digamos, de la NASA. Sepa y entienda, hermano, que esto no es para envanecernos ni para competir con nadie. Esto es una necesidad que tenemos de renovar la mente. Mire, los tiempos han avanzado tanto. Las señales están dadas. Los peligros inminentes. Peligro de perder la salvación. El mundo se ha metido a la iglesia. El amor de muchos se ha enfriado. Hoy en día no hay discernimiento. Tú dices, yo soy rico y no sabes que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo, etc. Tiene el nombre de que vive y está muerto. Todas esas advertencias. Y nosotros tan campantes, pensando en la programación de hoy. Creo que hay que hacer una reflexión y necesitamos tener una mente bíblica, pensar como piensa Dios, como nos manda a pensar a través de la Biblia. Yo tengo que pensar de usted como la Biblia me dice que es usted. Debo pensar del ministerio como la Biblia quiere que yo piense del ministerio. El ministerio debe ser tenido como una honra que Dios nos hace, con el propósito que Dios quiere edificar a los santos, para que los santos a su vez hagan la obra. Lo que me toca hacer a mí lo va a hacer Dios a través de ustedes. Lo que le toca hacer a Cristo lo va a hacer el Señor a través de nosotros, su cuerpo. Que podamos pensar de cada miembro que es eso. Alguien que está equipado y que hay que entrenar. Que es el Espíritu Santo el que quita y pone. Que cada uno no va a hacer lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y cuando nosotros entendamos todo eso, esto empieza a caminar de una forma diferente. La gente puede ver el testimonio de Cristo, la gente se va a convertir. No todos se van a convertir, pero sí vamos a impactar, sí vamos a influenciar allá afuera a los que se pierden. Que Dios nos ayude a entender todas estas cosas. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos gracias. Padre, yo quiero honrarte, bendecirte y suplicarte, Señor, que me ayudes a entender todos estos propósitos para los cuales tú nos has llamado, Señor. Que podamos aprender, Señor, de tu Espíritu, que podamos saber que tú hablas de muchas maneras, que podamos comprender que tú eres fiel. Pase por su copa, hermano. En el nombre de Jesucristo, el Señor, vamos a celebrar, a conmemorar, Señor, tu muerte y tu venida. Que nuestra mente alcance a captar, Señor, este acto sublime. Para mí, el más sublime, Dios mío, que hay en un culto, poder recordar tu muerte y tu venida. Saber que este pan que partimos es la comunión con el cuerpo de Cristo, que esta copa de bendición que bendecimos ahora, Señor, es la comunión con la sangre de Cristo, Señor. Que podamos entender que este pan figura del cuerpo que fue cargado con el pecado, con la iniquidad, con la maldición, Señor, y aún con la enfermedad. Señor, Cristo cargó, Dios mío, nuestros pecados y las consecuencias de ellos. Que está representado aquí, oh Dios, y que nosotros al conmemorar esto, Dios mío, Señor, estamos trayendo a nuestra mente, Señor, una renovación.
También, Señor, que tu sangre preciosa, la sangre del pacto, se derramó por nosotros. Ayúdanos que nuestra mente capte estas verdades. Y desde el cielo bendice este pan y esta copa, Señor, y bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, bendice el ministerio, bendice cada familia. Que podamos entender, Señor, que este tiempo final será como en los tiempos de Noé. Señor, yo aspiro, Señor, bendito Dios, que como en el tiempo de Noé, un justo salve su casa. Yo pido por la salvación de mi casa y por la salvación de cada casa representada aquí, Señor, que nos dé la gracia, nos dé, Dios mío, la bendición de poder, Señor, bendito Dios, expresar, Señor, tu pensamiento, no con nuestra mente, sino con la palabra, Señor. En el nombre de Cristo, tu palabra dice que nosotros tenemos su mente, Señor. Ayúdanos a ordenar nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendecimos este pan, esta copa, en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos que tú estás con nosotros cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomamos el pan. Recuerda que Él cargó el pecado, la iniquidad y la maldición, y que por su herida fuimos curados. Declárese sano. Declárese sano por la fe, creyendo. La mente suya tiene que captar esta verdad. No más plagas, no más enfermedades. Señor, tu palabra dice que tú cargaste nuestros pecados y por tu herida fuimos curados. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Honra, gloria, alabanza y adoración sean para ti. El honor, la adoración y la exaltación a tu nombre eterno, Señor. Muchas gracias por tu sangre preciosa, es la sangre del pacto que nos hace hijos, que nos redime, que nos limpia, que nos lava de nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Tomemos la copa y glorifiquemos al Señor. Amén. Señor, muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu gracia eterna, Señor. Te damos la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación y el honor a tu nombre que es santo, a tu nombre que es poderoso. Gracias, eterno Dios. Bendice la iglesia, bendice a los hermanos que están en la red, que nos acompañan, que se unen con nosotros, bendice a sus familias. Y Dios mío, que podamos entender tu misericordia. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios. En la tarde estaremos aquí con la ayuda del Señor. Si Dios lo aprueba, con este mismo tema. Dios le bendiga.